A ver, vamos a revisar lo que es el trastorno bipolar. Ya han tenido la clase de depresión monopolar, supongo. ¿No es cierto? ¿Sí? Ansiedad también. Entonces vamos a hacer una pequeña referencia. ¿Cómo ven? Ya Hipócrates manejó el término melancolía, ¿ya? Y localizó la etiología en el cerebro. Esa fue la parte más importante, también. Y hasta Rafour, ¿ya? Y Piquer, no Piquer, jugador del Barça, tuvieron esa posibilidad de asumir que la melancolía y la manía, o sea, la tristeza y la excesiva alegría, provenían del cerebro. Lo gracioso es que se puede mantener esto hasta el siglo XV o XIV, antes de que los musulmanes fueran sacados de España, ya que fue el último reducto que hubo, ya que la medicina sufre un gran retraso de Galeno hacia adelante por el hecho de asumir que la religión asumía que todo esto era de orden espiritual. Entonces, no es que la psiquiatría biológica haya aparecido hoy día, ¿ya? Y ya a partir del 54, sucesión de manía y melancolía. Calbaum fue el primero que describió la ciclotimia. Y la ciclotimia son estados de depresión y ansiedad pequeños que se mantienen de por vida. Entonces, no hay mucha razón de ver. Un momentito. Sí, véngase para acá. ¿Ya? Entonces, ¿quién arranca con todo esto? ¿Cómo empieza la psiquiatría moderna técnicamente con Krepel? ¿Ya? Use la banca para que no se me cante. ¿Ya? ¿Por qué? Krepel en realidad lo que hace es buscar una serie de trabajos donde se planteaban que podían haber enfermedades o trastornos mentales. ¿En función a qué? A que a partir del Renacimiento, en 1800, se vuelve otra vez a los clásicos, sobre todo en psicopatología, y se empiezan a describir trastornos de locura. Entonces ya la famosa neurosis, les han explicado, viene a ser lo que se consideraba algo que tenía que ver con los sentidos. Quiere decir que si yo tenía miedo, o tenía temor, o tenía una fobia, no era por el cerebro. Cullen asumió de que era por una situación de orden de los sentidos. Quiere decir que eso no tenía que ver sino una reacción rápida. Lógicamente que con ese criterio se empieza a plantear de que habían dos: las neurosis y las enfermedades que se escribían completamente. Entonces, es el primero que hace. Lo gracioso es que se presenta una cantidad de trabajos que después, cuando se han investigado, no existían. Era una muestra pequeña que la agranda. Es un gran fraude, ¿ya? Y le roba las ideas a otros. Pero utiliza la enfermedad, la locura o psicosis delirante o psicosis crónica francesa, y le pone demencia precoz, que es el nombre de la esquizofrenia que después la hace propia. ¿Ya? La próxima. Entonces, miren ustedes, en 1913 ya había una diferencia en la parte conductual, de la manía pura a la depresión clásica, ¿ya? Con todas las observaciones, como ven en rojo, de los estados vistos: manía depresiva ansiosa, depresión agitada, manía con paciente empobrecido. Dice: oh, doctor, pero esa depresión agitada, esa depresión, el estupor, la manía, me hace acordar al DSM. Sí, pues el pensamiento krepeliniano se mantiene, sobre todo en Estados Unidos, con mayor eficacia o mayor culto que en Inglaterra o en el resto de Europa. La próxima. Y Leonard, ya en el 57, recién se plantea la diferencia entre depresión y manía, poniéndole unipolar y bipolar en esa época. 60,
vienen los estudios de Leonard, que es el que cambia las cosas, la próxima, y viene la neurología neocrepeliana. Como ven ustedes, el grupo de San Luis establece que la primera nosología psiquiátrica se desarrolla por Krepelin. Esos son los criterios de Feynman. Quienes hayan ido al Noguchi o conozcan a alguien Cayetano, se van a dar cuenta de que los criterios de Feynman los usó Cayetano en el año 80, cuando se inicia el Noguchi. Contrario a lo que el doctor Mariatti quería, porque la escuela de Cayetano es eminentemente alemana, como lo era Manuel Delgado. Y ven los criterios modificados y aparece recién el DSM. Ya, el DSM entonces es un constructo crepeliniano modernizado. La próxima. Y entonces ya viene el último DSM. El quinto no apareció muchos problemas: bipolar 1, bipolar 2. Ciclotímico y bipolar no específico. El bipolar 1 es el que nosotros consideramos como el que acelera, el maníaco. La próxima. Entonces, la otra clasificación en el 81 es depresión con manía, bipolar 1, depresión con hipomanía, bipolar 2, hipomanía precipitada, por fármacos 3. ¿Y por qué se planteó esto? Porque evidentemente hay fármacos o patologías que van a desatar manía. Entonces, imagínense que un paciente que está recibiendo un tratamiento de tuberculosis recibe o no recibe isoniazida. Se recibe, ¿cierto? Ya. ¿Y qué es la isoniazida? ¿Qué tipo de fármaco es? ¿Inhibidor de qué? De la monoamina oxidasa. Entonces puede aparecer un cuadro de aceleración. El tipo se siente muy bien. ¿Ya? La próxima. Entonces ya viene una, no se asusten con esto, pero empiezan a aparecer subtipos, porque estamos en la era de la bipolaridad de los años 70 u 80. ¿Ya? Así como en una época fue la época de esto. Y estamos regresando a lo que es depresión. Estos criterios, ¿ya?, son, como ven, varios, ¿ya?, que los vamos a ir viendo de a poco. Akiscal es el hombre que ordena la estructura bipolar, porque como no hay A y B, hay subtipos producidos por algunas situaciones clínicas o farmacológicas. Y él nos da, por ejemplo, ¿no?, depresión y hipomanía por un cuestión farmacológico. Y ustedes saben que hay medicamentos que pueden producir depresión. La citromicina puede producir depresión si yo tengo la disponibilidad de estar deprimido. ¿Ya? La ciprofloxacina lo mismo. Entonces el espectro es este. Lo normal está entre lo naranja y lo verde. ¿Y por qué lo normal? Porque la variación del ánimo es lo natural. Quiere decir que yo no puedo estar todo el día ni muy triste ni muy alegre, que sería rarísimo. No puedo estar alegre 365 días del año. ¿Ya? Y entonces, de la variación normal, yo puedo ponerme ciclotímico, que es el tipo que, bueno, ¿sabes qué? Oye, vamos a hacer tal cosa. Se alegra un rato y después se apaga. ¿Ya? Sale, se le va la alegría rápido. Se entristece un rato, pero nunca está totalmente ni alegre ni triste. Pero coopera, se alegra por ratos. ¿Ya? Esa es la personalidad. La ciclotimia ya es subidas y bajadas. Bipolar 2 es hipomanía y manía unipolar y bipolar. Ahorita vamos a desarrollar la próxima. Y el otro aspecto de Bowlby entra con lo que ya conocen ustedes, la depresión mayor. Yo me voy a una situación de gravedad. Y en una depresión mayor, ¿qué es lo que llama más la atención? ¿La tristeza? ¿Qué es lo que hace que usted piense en una depresión? ¿Ah? Exacto. ¿Y qué más? Apatía. Anedonia es ¿qué cosa? Displacer. La apatía es el cansancio físico, ¿ya? Pero
no aparece la tristeza hasta después. Entonces, esa es una cosa que tienen que tener bien clara. La preocupación breve recurrente es, por ejemplo, si el doctor lo acaba de dejar a su enamorado, acaba de encontrar a su enamorada con su mejor amigo, lógicamente que se va a poner un poco deprimido. Debe durar, depende, 3 meses, 6 meses, no sé. ¿Ya? Y la distimia nunca llega a rangos normales. Y el ánimo normal, que es el último. La próxima. Aspectos clínicos. Ya. Oh, sí, la próxima. Ya. ¿Qué es el hipersobrio depresivo? Aparentemente nos ponen un término de 2 semanas, ¿no? Tiene capacidad de placer, ya. Baja de peso, la habilidad emocional, pero lo que cambia es el carácter. Entonces, la pregunta no es si el tipo que viene con una gastritis, ¿ya? O que viene con un problema de hipertensión, o que viene con un problema rectal, o que viene con cualquier otra patología, pues es lógico, tiene que estar. Nadie viene contento a un hospital ni a una clínica porque a nadie gusta estar enfermo. ¿Ya? Entonces voy sumando qué tengo anteriormente, ¿no? Si su estado de ánimo siempre fue así, un poco bajo, ¿ya? Y ahí viene la diferencia de género. ¿Ya? Cuando el hombre se deprime, ¿ya? ¿Cuál es el primer síntoma que puede aparecer? ¿Va a llorar o qué va a hacer? A ver. Agresividad. Se va a poner más distante. Después se pone irritable y por último, ¿qué hace? Trabaja más porque estamos acostumbrados a que los hombres lloren y se quejan. No, ¿no es cierto? Entonces no lloran y se quejan. Entonces se pone más distante, ¿ya? Se pone irritable y trabaja más. O bebe más. Entonces, como ve, la pérdida de interés o capacidad, el cambio de carácter es ese. Oiga, pero usted, papá, pero tú estás mal. No, yo estoy igual. Así que raro. Ya ha cambiado. Entonces, ese es el clic del depresivo. La próxima. Ya. El depresión depresivo puede ser psicótico, que generalmente es congruente con lo que, bueno, pues yo me siento culpable porque pienso que por culpa mía mi mamá se murió, entonces pienso que todo el mundo me va a juzgar. La psicosis, ya. Y la melancolía, la pérdida de placer, y los atípicos es lo que dije antes. Estado de ánimo, aumento de peso y personas, y rechazo interpersonal. ¿De inicio del posparto? Sí. Y es una cosa bien interesante. Hay una encuesta para los gestantes y el porcentaje de depresión durante la gestación puede superar el 30 al 40%. O sea, por más que la mujer quiera tener el hijo. Entonces, sí es un estrés. Y es bueno prevenirlo porque probablemente después pueda haber una psicosis postparto. Eso no interesa. Puede que haya un grupo de mujeres profesionales que tengan mayor tendencia a una depresión postparto. ¿Por qué razón? La próxima. Piensen. Para una mujer profesional, la maternidad es un elemento importante. ¿Es el mejor de toda su vida? No, ¿cierto? Ya. Tiene que compartir. Y por ese lado pueden sentirse culposos. No lo voy a cuidar, va a querer más a la empleada. Ya hemos pasado por eso. Entonces hay que tener la personalidad previa de esa condición. Y acá el episodio maníaco es la euforia, la expansión y la irritabilidad. Pero la expansión es la desinhibición. Yo me río por cualquier cosa, ya gasto dinero. Al principio no se nota hasta que ya te pones totalmente desinhibido y a las cosas inapropiadas. Ya, aumento de placeres de alto riesgo, después conductas imprudentes, comportamientos hostiles, y hay síntomas psicóticos. Ya, leve, moderado, ya. Acá hay que tener en cuenta una cosa, un diagnóstico diferencial, ahora, con mayor precisión, es que de los 45 o 50 para arriba, ¿han llevado neurología? Ya. Hay una patología que se llama demencia prefrontal. Y esa puede aparecer sin trastorno de memoria, pero con una gran desinhibición, entre 50, 55, 60, y que puede hacer pensar que es una manía, y
no lo es. Entonces, como ven, hay que plantearnos. ¿Qué otra cosa puede dar manía? El doctor que está acá, con el dedo en la boca, se metió un par de tiros de cocaína, entonces se le va la mano y se pone acelerado, se inhibió totalmente. Entonces, eso puede pasar. El otro doctor que está ahí con lentes se metió en una tremenda borrachera y se desinhibe. El hombre cada vez que toma es el dueño de la fiesta, conquista mujeres y todo, ya. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Ya? La próxima. 54% de síntomas psicóticos incongruentes frente a un 44% de síntomas psicóticos congruentes. Esta es una cosa muy especial porque en la parte de manía siempre termina en una psicosis. ¿Ya? Porque ya pierdo el control y tengo tanto, invierto tanto, estoy tan desinhibido que me meten problemas. Y empiezo a escuchar voces o a tener alucinaciones auditivas. Pero, como ven, no es que todas sean incongruentes, van a ser algunas congruentes, lo cual va a hacerme pensar en una depresión psicótica mayor, pero habría que verlo. Y este es el 96, entonces no lo conocí. González Pinto tiene 82% de pacientes bipolares y 44% con síntomas incongruentes. Quiere decir que la mitad puede tener síntomas congruentes respecto a ¿qué? Grandiosidad y poder. La próxima. Por supuesto que yo voy a creer que tengo capacidades mentales superiores. Yo puedo todo y curiosamente en una primera parte de la productividad aumenta mucho. ¿Ya? Y ya viene después el robo del pensamiento, la parte paranoica. Mayor comorbilidad en dependencia al alcohol. ¿Ya? Y es más frecuente siempre la aparición de cuadros bipolares en personas más jóvenes. ¿Ya? 14, 15, 16, 18. Más adelante vamos a ver la parte más importante, que es la parte genética, donde hay antecedentes. El consumo de alcohol, la dependencia del alcohol, es algo muy común en la sociedad nuestra. El 10% de la población tiene un consumo de alcohol excesivo, por no decir alcohólicos. ¿Ya? Antecedentes del alcohol, el alcohol social del fin de semana es alcoholismo, porque una cosa es tomar de 2 a 4 y otra es tomar de 2 de la tarde hasta el día siguiente. Entonces, ¿cómo ves? Es eso. Y eso sucede en todos. Si ustedes se ponen a pensar, un porcentaje de ustedes, desde que entró a la universidad hasta que salga, su tolerancia al alcohol ha ido aumentando. La profesión médica es una de las profesiones que tiene mayor tolerancia al alcohol. Sea porque lo vemos todo fiesta o porque queremos bajar nuestra ansiedad. Episodios mixtos, la prevalencia es del 30 a 40%, y la forma más común es pasar de una hiperactividad así, acelerada, a un cuadro depresivo. A veces es incongruente y se pierde en el tiempo. Entonces el tipo viene deprimido y dice: mire doctor, ¿sabe qué? Está mal, ahora que nos dan la noticia que tiene problemas en el trabajo, tiene cefalea, tiene migraña, tiene gastritis, y el neurólogo te lo pasa, el gastro te dice: oye, no, tiene una gastritis funcional, ¿ya? Y el hombre no puede dormir. Entonces uno le pregunta: oiga, ¿usted qué hace? Comerciante, lo que sea. En algún momento usted ha tenido momentos en que ha hecho muchos negocios, hace unos 4 o 5 años. Bueno, sí, me puse así una semana, 2 días, 3 días. Es un criterio de diagnóstico, de ponerme a pensar de que de repente estoy en un tipo que puede ser mixto. Ya, puede ser leve, moderado, grave. Por eso. Y el hipomaníaco es el más frecuente. No es una alteración grave. Entonces, de un momento a otro, tengo autoestima exagerada, hablo bastante, tengo muchas ideas, duermo poco y aumento mi actividad laboral y lúdica. Entonces eso puede durarme pues un tiempo y la gente ya sabe: no, este es medio acelerado, doctor, es el alegre, es el arriesgado. ¿Ya? Hasta que un buen día hace un cuadro depresivo pero brutal. Así que raro, si la pasaba también. Y el episodio maníaco
puede virar a un episodio depresivo o a una manía pura. La próxima. Y entonces, la hipomanía pues no tiene causa aparente, es lábil, siempre con sedantes o alcohol. Y la próxima, es recurrente. ¿Qué pasa con el famoso trastorno bipolar 1? La idea de que la manía es muy frecuente, o sea, ya la aceleración total, no es cierto. Cuando hemos hecho estudios clínicos para buscar pacientes maníacos, normalmente no son muchos. ¿Por qué? Una manía unipolar es rara, a no ser que sea con fármaco, ¿ya? Sustancias o enfermedad médica, ¿ya? Y nunca puede haber una manía por encima de 40 años. Nunca. Todas van a ser menores. Ya. ¿Cuál es la duda o cuál es el problema? Esta es una esquizofrenia, ¿ya? Y lo que pasa es que estos síntomas se pueden mejorar rápidamente. Ya. Entonces, ya. Las manías, acá hay un error. Es más frecuente, ojo, no es en mujeres la manía, es en hombres. Acá hay un error, ¿ya? Por si acaso. Dice, 70-90% son mujeres, no, son hombres. ¿Ya? Ya. La depresión o la aceleración en mujeres nunca está asociada a los ciclos menstruales. Eso quiere decir, no sabe qué está con la menstruación y por eso se ha puesto irritable, alegre. No, pues, hay un síndrome disfórico premenstrual, que es diferente. ¿Ya? La próxima. Y el tipo 2. Ya. Episodios de depresión con manías espontáneas. Acá, cuando alguien le da un antidepresivo a una persona y la acelera, hay que comenzar a pensar en que, bueno, qué bien que se ha mejorado, pero de repente me he equivocado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la controversia empezó a existir en función a que, bueno, si es una depresión bipolar, o sea, de esta manera que está deprimido, le tengo que dar un antidepresivo. El problema es por cuánto tiempo. Ahora voy a contarles más tarde después en el tratamiento. Ya. Y el otro es la duración del episodio hipomaníaco. La más corta duración es 1 día a 3 días, pero ahora tenemos un criterio casi de 24 a 48 horas. Porque se ve el cambio y después cae. Pero siempre es hacia atrás. Si alguien tiene como un episodio depresivo, lo tuvo, ¿ya? Tuvo ese episodio de aceleración antes, en algún momento de su trabajo, lo que sea. ¿Ya? El bipolar tipo 2 sí es un poco más frecuente en mujeres, también en hombres. La próxima. El ciclo tímico, acá ponen un periodo de 2 años, ¿ya? Que es lo que tipo aquí está. Pero la idea es lo premórbido de la personalidad. Hay gente que desde pequeño, joven, es un tipo medio tímido, inseguro o muy tranquilito, ¿no? Pero del colegio, que era el tranquilo, usted lo encuentra en la universidad, que es un tipo o una chica más desinhibida, ¿no? Que tiene momentos de estar muy contenta o muy hipersocial y después baja. Ya no está así, ¿no? Y a veces tiene un deterioro social. Entonces ahí nos ponemos a pensar, ¿qué pasa? ¿Ya? A muchas se les puede traducir como bipolar o depresión. De repente existe una depresión y el antidepresivo no funciona. La ansiedad y el ansiolítico no funcionan. Tengo que ponerme a pensar qué cosa pasa. Porque viene en relación a procesos de ansiedad social que van a estar asociados a problemas de hipomanía. La ansiedad social es bastante común. La próxima. Epidemiología, varones, 9 a 15% de nuevos casos por 100.000 y mujeres 7 a 32 casos por año. Ya.
¿Por qué esa diferencia? Ya, asumimos que la mujer se deprime más que el hombre, pero ¿cuáles serían las razones de género? Claro. ¿Qué haría que las mujeres tengan, porque eso lo vieron en depresión, por género? Ya. Por ejemplo, a ver, doctor, ¿el matrimonio es un factor beneficioso para qué sexo? ¿Usted qué opina, doctora? Para los dos. ¿Quién opina de otra cosa? Ya. ¿Para quién? ¿Quién tiene más estrés cuando está casado? ¿El hombre o la mujer, doctor? ¿Por qué? Total, decídese. Doctor. Claro, el problema es que ambos van a trabajar, pero el hombre, ¿qué actitud toma? ¿Los esposos son dependientes o independientes? Dependientes. Dependen de su mamá y después de quién dependen. De su esposa y dependen de sus hijas. Entonces, definitivamente, ya, el estresor es para la mujer. ¿Ya? Es trabajo y la percepción de una mujer así trabaje es que quiere tener cierto orden establecido en lo que ella considera que debe ser su casa. Entonces, claro, puede contratar una empleada, lo que sea, pero también va a ser perfeccionista en el trabajo. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, cuando un hombre tiene problemas conyugales, ¿se le nota en el trabajo? ¿Qué piensas, sí o no? Y si una mujer tiene problemas conyugales, ¿se nota en el trabajo? ¿A quién incapacitan más los problemas conyugales? ¿Al hombre que trabaja o a la mujer que trabaja? ¿Quién tiene una idea? ¿Ah, doctora? Exacto. ¿Qué pasa? El hecho de que una mujer tenga un conflicto de pareja baja su actividad laboral. Porque, a ver, si la doctora descubre que su pareja es infiel y no se lo puede decir, ¿usted cree que se va a concentrar en el trabajo? ¿Una mujer perdona y olvida? Pregunto, ¿no habrá alguna que no? Entonces, ya, bajo ese aspecto, como ven, el matrimonio, en cambio la separación, ya, deja más desvalido al hombre. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró a que lo cuidara. Entonces al doctor de barba le dice la flaca, no, yo te voy a querer más que tu mujer, vete conmigo. Entonces el tipo se va, se pone a pensar en su mujer, la flaca segunda lo bota y se queda solo. Entonces ya es un poco más duro el asunto. Como ven, en esas condiciones de género hay eso, ¿ya? Es un poco la dependencia la que hace, y efectivamente hay mucho eso. Entonces, tanto del aspecto bipolar es baja. El trastorno más frecuente entonces es el bipolar 2, y hay un dato interesante que no tiene que ver con sexo. 69% de depresiones resistentes podrían ser una depresión bipolar. La próxima. Se sitúa eso en los 20 o antes de los 20. Bien, he hecho varios trabajos de eso, en español muy bueno, en catalán, ¿ya? Y se puede presentar en la pubertad con lo que son trastornos de conducta. Entonces, el promedio de la clase acá será de ¿cuánto? ¿22 años? ¿23? Más o menos, ¿no? Ya. Un chico de 14 o 15, o una chica, se porta igual que ustedes cuando tenían 15 años. ¿Cuál es la diferencia? Tiene más información, depende más de las redes, y como hasta una me dice, no, están adelantadas. Una chica de 15 considera pues que ya una de 21 o 22 es vieja,
en que ella está mucho más atractiva y puede salir más. Entonces, bajo ese aspecto, ya, la pubertad, empiezan a hablar a los 10, y una chica de 15 va a relacionar, esto va relacionado con una cosa que es psicopatología. La psicopatología va de acuerdo a cómo se desarrolla la cultura. No es lo mismo tener 14 años hace 10 años que ahora. La misma información y todo. Y si vamos subiendo lo mismo. Entonces, para poder entender a una persona, tiene que ponerse no en el lugar de ustedes cuando tenían 15 años, sino cómo es el perfil de los de 15 años ahora. De lo contrario, pues le van a dar un montón de vueltas en la mañana. Una de las que hicieron la entrevista la mando al 6º piso a una chica de 14 años con gesto suicida, pastillas, racumín, y para sacar la información no podía. Se la sacó directamente con la mamá, que salía, se perdía un día, 2, 3 días y regresaba. Entonces, es un poco plantearse de que si esa chica tiene 14 y la ve a la doctora muy dubitativa, o el doctor, no, simplemente no va a funcionar. Y es importante tener el dato. La próxima. Entonces, ¿con qué se puede confundir? Con ansiedad, con depresión y con algo que es trastorno de déficit de atención. Porque va a tener casi las mismas características. ¿Se han conocido a alguno que tiene trastorno de atención? El tipo es, ¿no? Se distrae, es brillante, es acelerado, es buena gente, ¿ya? Es un tipo de lo mejor. Sin embargo, solamente estudia lo que le gusta, ¿ya? Y es bueno para algunas cosas, pero corre riesgos. Entonces, hacer el diagnóstico en ese momento es especial. Ah, no, doctor, pero este chico tenía su tratamiento con metilfenidato, 9, 8, 10, 12. Ya ahora cuando tiene 15, ya le calmó todo y está normal. Mentira, pero va a tener que tomar en algún momento o va a virar a otra patología, consumo de alcohol, consumo de otras cosas. O sea, tiene que tener mucho cuidado. La otra cosa con que se puede confundir, el día que lleven, ya, es con trastorno límite de personalidad, la famosa borderline, hombre o mujer. La próxima. Sexo, igual prevalencia para varones que mujeres, excepto lo que le dije, manía más en hombres, depresión más en mujeres. Por eso, el trastorno depresivo bipolar es más prevalente en mujeres, hombres y en depresivas mujeres. Pero la mujer tiene más probabilidad de sufrir ciclos rápidos, y eso sí lo he visto en clínica, sobre todo cuando tienen un tiempo de vida de enfermedad larga. La próxima. Y miren esto, el trastorno bipolar aparece cuando hay un estrés por divorcio, separación o una soltería más aceptada. ¿Ya? Tipo que dice, mire, ¿sabe qué? Yo ya tengo 20 y tantos años y todos mis amigos están casando, todas mis amigas se casan y yo tengo 27, 28. Bueno, mire, la verdad es que no importa que yo no la quiera, pero que ella me quiera y al revés, ¿no? Entonces, evidentemente, ya entras en cuadros más depresivos y eso, si tienes el gen, te pone bipolar. La próxima. La incidencia de bipolar 1 aparentemente es más en la parte social económica alta, pero estamos en un país en este momento donde el dinero no es de una clase social, porque el mayorista de la parada puede ganar igual o igual que un banquero. Entonces tenemos una gran cantidad de emergentes. Entonces el dinero, el consumo no es el problema, nosotros tenemos un consumo superior al que teníamos hace 20 o 30 años en todos los combos. Entonces, digamos, el que yo tenga más dinero y que me acelere, no necesariamente es que tenga un nivel socioeconómico alto, porque puedo vivir en el Cerro San Cosme, como en Lurigancho, como en La Molina o donde sea. Entonces,
más es ya en personas, acá dice estudios universitarios, pero en nuestro medio es unas personas que hacen negocio. Un negociante, ¿ya?, sea de verduras, de camiones o lo que sea, es un sujeto que mueve constantemente dinero y no es tan tonto. De hecho, tenemos un grupo de gente que ha trasladado las costumbres de la agricultura al negocio en Lima. Tienes una capital pluricultural. Entre movilizarme del cono sur hace poco e ir al cono norte, después de años, el consumo en el cono norte es mucho mayor. Y la estructura de personalidad que tienen es también diferente. Es un tipo de consumo diverso. La próxima. La mortalidad es 2 veces más que el conjunto de gente. ¿Por qué? Hay mayor riesgo de suicidio y mayor baja de inmunidad, lo que te puede dar problemas de cáncer. Pero el suicidio, recuerden, es siempre más en hombres. La proporción es alta, porque el hombre se descontrola el impulso. La mujer es la que tiene mayor cantidad de gestos. El hombre es el que se mata de verdad. Ahora, ¿por qué creen acá en el país que la gente se suicida? Por problemas económicos, problemas familiares. ¿Qué es lo que más hace que el peruano, el limeño, se suicide? Ah, doctora, ¿qué opinión tiene? ¿Qué cree que por qué la gente se suicida? Lo que quieran. Doctor. ¿Por dinero? ¿Por dinero qué? ¿Deudas o exceso? Deudas. Deudas. A ver, ¿quién más? Lo que se lo ocurre. Dice que están... Oye, estoy pidiendo opinión. Exacto. Todos los suicidios son por abandono de pareja. Este es un país donde la gente no se mata porque es pobre, porque el que es pobre tiene que vivir para comer. Pero cuando lo dejan, se mata. Las estadísticas que tenemos son bastante interesantes respecto a eso. No tenemos suicidas por falta de dinero, tenemos suicidas porque lo dejó la mujer, lo dejó la enamorada, ¿ya? Y claro, tenía su patología, estaba deprimido, pero se suicidó. La próxima. En bipolares es al 10 al 20%, ¿ya? Y generalmente están entre los suicidios los que tienen manía mixta, episodios severos, consumo de drogas, ¿ya? Edad de inicio precoz, ha aumentado el suicidio en chicos, en jóvenes de 16, 17, 14 o 15. Por lo mismo, uno fuera que sea. Y la comunidad con trastornos de personalidad. Entonces, ¿por qué? Es evidente que la vida se vive de otra manera. Y el ser humano no puede vivir mucho tiempo solo. Entonces, ese es uno de los problemas que hay. Y el consumo de sustancias que sí te lleva a hacer cosas. En otros países cercanos, cualquier persona, hombre o mujer, que muera en un accidente de tráfico o lo que sea, y que tiene sustancias prohibidas, se considera suicidio. No se considera accidente. La próxima. Esta es la sexta capacidad a los trastornos mentales de discapacidad. Y esta es la clase más interesante. 30-60% no logran mejorar su cuadro clínico, por lo tanto van a tener que estar incapacitados. La próxima. Complicaciones, suicidios, cronificación, ruptura conyugal, deterioro laboral, etc. La próxima. Entonces, discapacidades, en un total, la depresión mayor es la primera, anemia ferropénica, caídas, abuso de alcohol, EPOC, trastorno bipolar. Hasta el año 2001. En el 21 va a subir la depresión mayor y con el tiempo va a ser más elevada. Ahora, ¿por qué? Supongo que se los habrán explicado. La depresión mayor, la próxima, ¿ya? Hasta los 80 tenía un promedio de
ausencia laboral de 60 a 80 días al año. Y ustedes saben que en Europa el seguro te paga todo. Quiere decir, yo dejo de ir 60 días o 70 y me lo pagan. Entonces, teniendo en cuenta eso y el aumento de tasa de suicidio, se llamó esa la década del cerebro. Se dio una investigación de por qué había tanta depresión, ¿ya? Y se pudo trabajar con genoma, con el SPEC, con todo lo que se podía hacer. Cuando cae la cortina de hierro, la cantidad de suicidios que había en Europa del Este era muy superior. Hungría tenía cerca de 80 o 95 suicidios por cada 100.000 habitantes, que es bastante alto, porque es la única manera de salir del régimen. Entonces, como ven, esto cambió un poco la psiquiatría. ¿Qué pasa con la depresión subclínica? En general, ¿ya?, el 35% de pacientes recién es tratado por una depresión después de 10 años. En promedio, la depresión subclínica o la depresión leve la va a ver el médico internista, el gastroenterólogo, el reumatólogo y el médico de familia casi siempre. Los psiquiatras vemos un porcentaje muy bajo. Entonces, es ahí porque en los años 80, 90, 2000 hasta ahora, ya si usted va a Europa, los médicos de familia ya reciben todo el año tratamiento y conservación para tratar depresiones moderadas y leves. Y Chile también lo tiene ahora. El problema es que no tenemos todavía esa capacidad. Nunca van a haber tantos psiquiatras para atender a tanta gente. Y los que buscaron un tratamiento fueron identificados de otra cosa. Se calcula que en Latinoamérica, antes de diagnosticar una depresión, por lo menos la persona ha tenido 5 a 7 consultas con diversas especialidades médicas. La próxima. Diagnóstico diferencial, entonces, con déficit de atención, hay que tener muy claro eso, no vale la pena. ¿A dónde lo manda? ¿Lo manda al psicólogo? No, lo manda al neuropsicólogo. El psicólogo lo que hace es buscar un perfil de personalidad, si es anormal o no. El neuropsicólogo lo que hace es evaluar la funcionalidad de los lobos frontales, parietales, y te da un screening mayor para poder determinar cosas. Esquizofrenia, definitivamente que hay un cuadro de deterioro cognitivo mayor y trastornos orgánicos. Eso es cierto. Ya hablé de demencia prefrontal, puedo hablar de ACVs, ¿no?, y consumo de sustancias. En definitiva, es bastante común. En nuestro país es el alcohol, seguido un poco de pasta básica, pero el que se lleva, en Chile, que el segundo más o menos en estadística, es la hierba, que es un consumo promedio del 40%, de todos los universitarios consumen entre 40% consumen hierba. Eso se extiende también a la población joven, que puede ser hasta los 40 años. O sea, el troncho no ha pasado de moda. Entonces, depresión unipolar es bipolar. Acá, ¿qué es lo que más llamó la atención para el diagnóstico? ¿Qué debo interrogar sobre los familiares? ¿Ya? Y si ha habido un síntoma como una personalidad problemática, ¿ya?, y niños con gran hiperactividad. Estamos hablando de población joven. Y si es una población adulta, ¿ya?, personalidades que cambian mucho de estado de ánimo, ¿ya?, y que les cuesta entrar en relaciones afectivas muy intensas. La próxima. Entonces, la diferencia acá está mucho mejor. Historia de hipomanía, en bipolares sí hay, en unipolares no, edad de inicio menor, en monopolares es mayor. Sin embargo, hay que tener la diferencia. Un puber o un joven, su manera de ser deprimido no va a ser con apatía, sino con hiperactividad o conductas antisociales. Eso es diferente. Ya. Es más frecuente la bipolaridad en las depresiones por partos que no son controladas.
y el abuso de sustancias lógicamente es alto. Suicidio precoz, psicóticos, síntomas catatónicos, antecedentes familiares es más frecuente. Y esto es importante, porque al momento de hacer la historia clínica, usted lo único que tiene que preguntar es si el familiar, el tío, el abuelo o el padre es una persona muy expansiva, si está metido siempre en negocios, ya, si es muy hiperactivo, si duerme poco. No, sí, fulano era así, mi tío también. Ah, ya. La eficacia del litio es la que se mide antes, ya, y acá, esto es lo que trajo la controversia. Muy frecuente la depresión, la manía por bipolares. ¿Qué pasa? Yo le doy un antidepresivo a la señorita y bueno, mejora. Vos no le hace nada. Le doy a su compañero, el hombre después de tomar fluoxetina por 3 semanas, está acelerado, hipersexual, contento, se cambió de ropa, sacó los lentes, ¿no? Ya. Entonces, hay una mejor eficacia nuclear. La próxima. Ya. La diferencia con esquizofrenia es de arranque, pues. Definitivamente, si es que sobrevaloro los primeros grados de Schneider, que son alucinaciones auditivas, robo del pensamiento, o suspicacia o paranoia, pues, no, este es esquizofrénico. Pero le pasa rápido. ¿Ya? Ahora, claro, lo doy antipsicótico y de repente el hombre se mejora. ¿Ya? Pero eso no va a detenerme la progresión del cuadro clínico. La próxima. Ya. Y acá sí es importante, sobre todo las personalidades se agrupan por clúster. A, excéntricos; B, dramáticos, se le llama así. Y ahí está el antisocial, el límite, el histriónico y el narcisista. ¿Qué es el narcisista? Usted que tiene pinta de narcisista, ¿qué cosa es narcisista? A ver, doctor. A ver. Que no se pone en los zapatos del otro. O sea, yo, perfecto, hombre o mujer. Ya. El histriónico, o la histriónica, es la que exagera, es llamativa, pero a la hora de hacer algo, no. ¿Ya? Y el antisocial puede ser un delincuente, pero ojo, el antisocial o el sociópata más importante no es el delincuente. Uno de los sociópatas más inteligentes fue Montesinos. Algunos generales, que no voy a decir los nombres, y uno que otro presidente. ¿Ya? Entonces, como ven, ahora que están viendo lo de las dificultades económicas en España, acá, donde sea, tengo que tener un grado de sociopatía para poder negociar por lo bajo y no beneficiar a nadie. ¿En qué otro lado abundan sociópatas, pero por profesión? En los cuarteles y en la banca. Son efectivos, son sujetos encantadores que pueden ganar con ellos dinero, pero tampoco van a cambiar su personalidad. Van a hacer algo cuando tengan la posibilidad, no con todos van a hacerlo. Y los militares, es evidente que yo no voy a tener pues un policía o un soldado que se va a poner mal cuando mate a alguien. Tiene que tener un grado sociopático para no sentir culpa por matar. De lo contrario no me va a servir. O sea, la psicología o la psicopatología de psiquiatría militar incluye eso. Un comando no puede tener pues, pena por nadie. Si no, no sería efectivo. La próxima. Ya. Y este es para el trastorno al límite, para que vean ustedes algunas cosas interesantes. La diferencia entre síntomas psicóticos y síntomas disociativos. ¿Qué es el disociativo? Llega a la emergencia una mujer de 22 años, dice que escucha voces, que está mal, que le habla al diablo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo maravilla, a la hora que ya se siente un poco mejor, le hacen todos los exámenes y no tiene nada neurológico, ya aparece el familiar o alguien y se cae. ¿Ya? Hay una ganancia secundaria. Se disocia.
Yo puedo simular una crisis epiléptica, simular una locura, simular varias cosas. Y el cambio de humor es espontáneo en el bipolar 2, pero es relativo o reactivo en la personalidad límite. Entonces, la doctora está preocupada por su amigo, el de lentes, ese pobrecito, y se da cuenta que la enamorada del pata lo manipula y él está atrás de ella. Pero ¿le dice usted que su enamorada del límite? No le dice, porque no le va a creer a usted, le va a contar a la chica y la chica no va a querer ni que la vea. Entonces, bajo ese aspecto, cambia su estado de ánimo como capacidad para poder mantener a la persona cercana. Ojo, hay hombres con trastornos límite de personalidad, así que no solo son mujeres. Hipomanía con antidepresivos bipolar y respuesta parcial a antidepresivos. Bueno, respuesta al litio, en ambos está bien. Y acá, autolesiones. ¿Ustedes han visto estas pacientes o estas chicas que se cortan? Dicen, doctor, me estoy cortando, pero con esto, en lugar de llorar, me corto. ¿Ya? Y se cortan, pues. Entonces, muchas de ellas tienen ideas de culpa, en cambio al otro lado no, porque la chica lo puede dejar al pata, está con su amigo y no tiene ninguna culpa. Entonces, ¿por qué va a tener culpa? A ella no le gusta a él, ¿no? O al revés, consume de drogas errático y acá sí hay un poco más de adicciones. Y acá el antecedente no solamente es de adicciones para personalidad límite, sino de depresión y a veces hasta de esquizofrenia. ¿Ya? Y el bipolar 2, infancia no traumática. En cambio, la límite sí ha tenido infancia traumática. Entonces, esta mujer pues, fue abusada por su papá, por su mamá, y entonces tiene esa característica. Sí es un hecho que fue abusada. Y la violencia o el abuso sexual genera una reacción. Pero no todas terminan con un trastorno límite. ¿Ya? Y que me acuerdo la última que vi en el consultorio, una que era modelo. ¿Qué es modelo? Doctor, me dice, ¿el piso está limpio? Sí. Se echó en el piso. Yo me quedé conversando con ella. Hasta que se le fue pasando. ¿Ya? Son personalidades bien difíciles. ¿Ya? Y acá hay una disfunción cognitiva y acá no. La mujer es sumamente inteligente. La próxima. Manía y déficit de atención, como ven. Miren, ya. La irritabilidad y déficit de atención, igual. La disminución de ansiedad de dormir también igual. Masa de dolor, igual. Aumento de actividad intencional también y distractibilidad igual. Lo que no hay es fuga de ideas, aumento de grandiosidad y euforia de ánimo. Pero se parecen. Ahora, un trastorno de atención puede ser un bipolar, sí. ¿Y cómo va a desatar la bipolaridad? Por consumo de drogas. La próxima. Y por trastorno de sustancias, ya hablamos. Esto ya es algo interesante. Lo que pasa es que aquí tenemos dos cosas. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Si el doctor tenía, el de lentes, tenía antecedentes de alcoholismo por parte del abuelo, y le empieza a gustar la coca, dice, mire doctor, yo con eso puedo operar mejor, con todo, funciona. Hace poco, ya no está, hace unos años, un interno que venía del interior tomaba 30 clonazepam de 2 miligramos diarios y se ponía eufórico. Durante el inicio de su carrera empezó a tomar clonazepam para sentirse tranquilo, hasta que llegó a 30, y un día en la guardia de gineco lo vieron un poco raro, se había puesto midazolam también. Desde el momento de examinarlo, antes de llevarlo a otro lado, le digo, no doctor, pero yo puedo seguir trabajando, además yo hago todo bien, no tenía conciencia de la enfermedad, pero es imposible que lo dejáramos seguir, porque entenderán ustedes de que está bien, los médicos nos automedicamos y somos consumidores excesivos de varios medicamentos, pero ya era una adicción. Entonces, la adicción te va a generar patologías en un cerebro o genéticamente en algo dispuesto. Muy bien, la próxima. Y acá viene la parte orgánica. Un ACV por lesión puede producir manía. ¿Te parte acá maníaco? No. Es orgánico. Un traumatismo cerebrovascular, la epilepsia
no tratada, y degenerativas, Parkinson, ya, enfermedad de Cushing, Addison, ya, hipertiroidismo que produce ansiedad y también manía, y meningoencefalitis y VIH en la medida de que se llegara a pasar a la infección. Ahora con targa. La uremia produce un cuadro de aceleración y psicosis, ¿ya? Y el lupus, ¿por qué razón? ¿Han llevado reumatología? ¿Sí? ¿Llevaron reumato? Ya. ¿Qué dosis de corticoides le pongo yo al lupus? ¿Es una dosis estática o sube? ¿Lo saben? ¿Sí, doctora? ¿Qué pasa si alguien toma mucha prednisona externa o dexametasona? Se acelera. Teníamos antes, ahora hay metotrexato, teníamos psicosis o manías, ¿ya? Que hemos trabajado con reumato. Los andrógenos, ¿ya? Los estimulantes, alcohol, los broncodesadores y la isoniazida. Para descubrir uno de los primeros antidepresivos, aparte de los tricíclicos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, estaban trabajando con medicamentos justamente como la isoniazida, y un derivado de ella mejoró el ánimo, y fue los inhibidores de recaptación del ánimo. Entonces, y eso, acá hay otro tipo de situaciones, pero en general la medicación que damos puede favorecer. Un broncodilatador, por ejemplo, si alguien acá ha sido asmático y ha tomado un broncodilatador, ¿da mucho sueño el broncodilatador? ¿Alguien sabe? No, pues el chico se despierta, se acelera. La próxima. Comorbilidad. En psiquiatría la comorbilidad es la más común. Puede que yo vea pacientes ya con un cuadro definido, pero todos van a ver comorbilidad. ¿Ya? La próxima. ¿Ya? Es más la regla que la excepción. ¿Ya? ¿Cuáles son los diagnósticos? Ansiedad y varias variedades de ansiedad, bulimia y anorexia, pero más es en bulimia. ¿Y por qué la parte ansiosa? Yo he llevado la clase de ansiedad. Hay ansiedad generalizada, hay trastorno de ansiedad social, hay ataque de pánico, hay trastorno de suicidio positivo, ¿no? O sea, TOC, hay trastorno de estrés postraumático. Entonces, la variedad de ansiedad hace que yo esconda un poco los síntomas de la manía hasta un determinado momento, ¿ya? O de la depresión. Generalmente paso de la depresión, de la ansiedad a la depresión, que puede ser una depresión bipolar. Qué raro, este tipo no mejora, porque estoy dando antidepresivos para la ansiedad, que también sirven para la depresión. ¿Qué pasa que no mejora? Acuérdense, 67%, 69% pueden ser depresiones bipolares. ¿Ya? La próxima. Abuso de alcohol, trastorno de pánico, bulimia nerviosa, trastorno de personalidad y retardo mental. La próxima. ¿Ya? Pánico, fobia social, ¿ya? Trastorno de ansiedad generalizada, TOC y trastorno de estrés postraumático. La próxima. ¿Ya? Y las personalidades anormales: paranoide, esquizoide, esquizoafectivo, antisocial, límite histriónico y el obsesivo compulsivo. El TOC. La próxima. ¿Ya? Entonces, los trastornos de personalidad son compartidos, ¿ya? Y se presentan tasas elevadas de aislación suicida. Entonces, ¿para qué sirve? Puede servirme a mí cualquier estabilizador, tanto para la personalidad como para la bipolaridad, o para una depresión mayor resistente. La próxima. Y los trastornos de control alimentario, el 10% de pacientes. Del control de impulsos, esto sí está interesante, ya, 23% de pacientes. El descontrol de impulsos es algo poco común en este país. ¿Ustedes creen? No.
es bastante común. Cuando los japoneses vinieron en los 80 a hacer un estudio epidemiológico, encontraron una gran cantidad de orgánicos. Y los orgánicos eran descontrol de impulsos. ¿Ya? Eso te explica a ti por qué hay tanto abuso de hombre a mujer. El tipo no le pega a otro hombre. ¿A quién le pega? A su mujer. O a una mujer. Entonces, la poca tolerancia a la frustración genera el descontrol de impulsos. Y 1/3 de niños con TDA tienen un trastorno depresivo y 1/5 bipolar. La próxima. Ya, ahora vamos al tratamiento antes de que se duerma. De acá, ¿alguna pregunta? O el sueño ha estado muy bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué le doy a estos? Algo tengo que dar. Sí. Ahí está. Los estabilizadores clásicos. El litio es recontraactivo. Gracias al propio, la carbamazepina. ¿Ya? Y después aparecieron los antipsicóticos atípicos. Sapina, risperidona, quetiapina, etc. Y los antidepresivos, la duda. Y los otros antiepilépticos que se fueron probando. ¿Por qué? Porque yo podría estar bien con el litio, pero esto tiene una serie de indicaciones que no las voy a mencionar, pero tiene problemas nefrotóxicos y cardiotóxicos, entonces hay que estar controlando. Y tiene interacción farmacológica regular. Entonces, en la medida de lo posible, preferiría que el litio lo utilicen los que de alguna manera pueden manejarlo, y tenemos otras opciones. La próxima. Ya. La definición. Estabilizador de ánimo es un fármaco eficaz para manía aguda, depresión y profilaxis. Es legal, ¿ya? Y se supone que no debe empeorar ninguna fase. La próxima. Entonces, ¿ah? ¿Sí? ¿Pregunta? Bueno, el litio no se une a proteínas, es dializable, no tiene metabolismo hepático, va solamente al riñón, función renal normal, pacientes sometidos a terapia de 1 año, pacientes geriátricos, o sea, es una maravilla hasta acá. La próxima. Y entonces son 1.800 gramos al día con mantenimiento de 900 a 1.200. ¿Ya? Pero, anterior. Ya. Hay que estar tomando agua, disminuir la ingesta de sal, que a veces es difícil. Y 900 a 1.200 hace que el paciente no se ponga ni maníaco ni depresivo. La próxima. Pero acá hay unos efectos secundarios: poliguria, polidiccia, temblorina de manos, náusea, debilidad muscular y aumento de peso y bocio. Entonces, ¿qué puede pasarme? No puedo ser insuficiencia renal, hiponatremia en edad avanzada, y cuando me deshidrato me voy a poner peor. Entonces, bueno, voy a tener a mi paciente tan controlado que no va a hacer nunca nada. La próxima. ¿Ya? Entonces, el tratamiento inicial con litio es 5 a 7 días y las mediciones son semanales. Y después, cada 6 meses, ¿no? Una frecuencia. Ya. Pero hay que buscar eliminarlos en pacientes mayores de 65. Porque hay gente que tiene... Recuerden, el tratamiento de bipolar es para toda su vida. La próxima. ¿Ya? Y los rangos de concentración. Ya. Entre 1 y 0.5, síntomas, temblores, alteraciones, moderado, confuso, letargia y severo, convulsiones. Entonces, eso siempre fue. La actual presentación en muchos países es retar, de tal manera que se toma 1 dosis al día. La próxima. Ya. Antiepiléptico, anterior. Ya. La próxima. Ya. De los antiepilépticos, el valproico, la carbamazepina y la motrigina en este momento son los que más se usan. ¿Ya? El metabolito activo del ácido valproico sí existe. Los 2 primeros, el ácido valproico y la carbamazepina, tienen metabolito activo, que puede ser superior en potencia. La motrigina es inactivo.
La gemivida en el ácido valproico es 6 a 17 horas y la carbamazepina ya es de 25 a 65 horas. La lamotrigina de 25, en insuficiencia renal 45. Dializable, el ácido valproico al 33%, la carbamazepina al 30% y la lamotrigina al 30%. Por lo tanto, hay que tener efecto adverso: hepatotoxicidad y pancreatitis. Carbamazepina, hepatotoxicidad, leucopenia y hiponatremia. Ácido valproico, nivel enzimático y neutroenzimático. Esto es a nivel de citocromo P450, que supongo que ya lo han visto. ¿Saben algo de eso? En el hígado tiene varias familias que metabolizan. En el 2D6 se metaboliza el 25% de la polifarmacia que toma cualquier persona. Y cualquier interacción, ¿no? Puede, cualquier tipo de medicamento, si yo doy ácido valproico con esto, o con fluoxetina, puede que elimine la fluoxetina muy rápidamente, y así. Y acá la trabajina tiene una posición variable en función al uso de monoterapia o combinado. ¿Por qué? Evidentemente, el que suba de peso el ácido valproico y que dé mucha somnolencia podría hacer que los pacientes lo dejaran, y sirve para evitar la manía y evitar la depresión. La carbamazepina también estuvo en ese rango. Cuando aparece la lamotrigina, activa el nivel de glucamato, y esto impide que el paciente se deprima o que llegue a un cuadro depresivo. No es un estabilizador para manía, sino para profilaxis de depresión y mejora la depresión. La próxima. Entonces, la lamotrigina no asociada se da 25 miligramos cada 2 semanas hasta llegar a 200. ¿Por qué? Por el ras cutáneo. Puede dar Steven Johnson. Entonces es bueno tener en cuenta eso. ¿Ya? Pero si doy la lamotrigina con la carbamazepina, que es una asociación que hacen algunos psiquiatras, ¿ya? Tengo que subir la dosis casi a 400. Y la lamotrigina con el ácido valproico, en cambio, la tengo que dejar en 100. ¿Por qué? Con la carbamazepina voy a tener mayores problemas de metabolismo. En cambio, con el ácido valproico no. Ya. La asociación tiene sus pros y sus contras. Si es que tengo descontrol de impulsos, puedo usar ácido valproico y la lamotrigina para evitar que se depriman, pero no uso un antidepresivo. La próxima. La semivida, la regresión entera. Solo con la lamotrigina es de 29 horas. Con la lamotrigina y carbamazepina 14 y con ácido valproico es 60 horas. Ahora entienden por qué la dosis está baja. Controles para el ácido valproico, función hepática, plaquetas y amilasa célica. Y fosfatasa alcalina y hemograma. En ambos casos no se pueden olvidar de eso. Desgraciadamente, muchos de mis colegas se olvidan de esos controles. Y cuando el paciente está en el médico internista con otro especialista y le hace un dosaje de función hepática, va a encontrar niveles altos y se lo tiene que comunicar. Hay que tener en cuenta que eso sí es importante que lo sepan. Ya. Entonces, ¿para qué está aprobado el ácido valproico? Para tratamiento de episodio de manía, la carbamazepina para tratamiento profiláctico y el otro prevención de depresivos. Pero esa indicación nos generaba problemas, porque claro, ¿cuánto ácido valproico tenía que usar para que mi paciente maníaco se mejorara? Una cantidad grande. ¿Aprobado? La próxima. Ya. Las nuevas opciones. Se probó topinamato para manía aguda y para depresión no servía, pero para mantenimiento funciona bien. Y el topinamato funciona bien en otras cosas. La ansiedad excesiva por comer baja con topinamato. Te dice, oye doctor, no sé qué pasa, que ya la gaseosa me sabe diferente, ¿ya? Porque ha calmado su nivel de ansiedad. Se usa mucho con endocrinos en nosotros y para ansiosos. Los que se comen las uñas, ¿no?
Y la oscarabazepina, que es el metabolito de la carbamazepina, sirve para manía aguda y combinar. La gabapentina no sirvió para manía aguda, sin embargo, a algunos pacientes les va muy bien. Es discreción hepática, sirve para dolor neuropático y funciona bastante bien como estabilizador, pero no en todas las manías. La próxima. Ya. Y ahora vienen los antipsicóticos. ¿Por qué? Porque no puedo pensar solamente que le voy a calmar la manía a alguien con un antiepiléptico. Entonces, ya. Empezamos a usar clozapina, olanzapina, quetiapina, ciprasidona y haloperidol. Y en algún momento fue la estrella, sigue siendo la estrella para psicosis. Del aldol, ¿ya? Llegamos a tener un antipsicótico que es la risperidona, que es un atípico pero con mucha función antipsicótica. ¿Cuál es y por qué se le llamó antipsicóticos atípicos? Porque no solo actúan a nivel de dopamina, sino a nivel de serotonina. ¿Por qué? El esquizofrénico tiene síntomas negativos. Oye, ¿y por qué no le ponemos una mezcla de un poquito de serotonina para que los síntomas negativos del esquizofrénico mejoren? Y funcionar. Lo curioso es que este medicamento de la clozapina es del año 62. Este es evidentemente para esquizofrénico. Pero el resto terminó virando de ser un buen antipsicótico para la esquizofrenia a un buen medicamento para bipolaridad. La próxima. Claro, mayor de 75 años no es muy fácil hacer. Ventajas: menos síntomas extrapiramidales, a excepción de la risperidona, y la prolactinemia que produce la risperidona. Entonces, aquí se dan cuenta, risperidona, prolactinemia 3 y síndrome extrapiramidal. En cambio, olanzapina, un síndrome extrapiramidal que puede producir acaticia, la quetiapina no lo tiene, la ciprasidona 1 y el epinephrine 1. Entonces, hay una situación mejor. Ventajas: ya no aumenta el nivel sérico de prolactina, y el aumento de peso, este es el principal problema, es olanzapina y clozapina. ¿Ya? Y que puede dar síndrome metabólico o dislipidemias. Entonces hay que tener cuidado con el uso de estos medicamentos. La próxima. ¿Ya? Claro. Y acá, mire, los beneficios cognitivos descritos para los atípicos en el marco de la esquizofrenia no se han visto en enfermedad bipolar. ¿Por qué? Porque el bipolar, para que pierda la alteración cognitiva, tiene que estar nunca medicado. Entonces, acá, el antipsicótico atípico ya se pone como estabilizador o como antidepresivo. Un poco como antimaníaco también, pero en general es como un antidepresivo. La próxima. Entonces, en manía aguda, ciprasidona, quetiapina, olanzapina, risperidona y epinephrine. La FDA después lo puso, pero miren, la experiencia con ciprasidona como episodio de manía aguda para calmar síntomas psicóticos ha sido muy, pero muy mal. La quetiapina y la olanzapina moderadamente, y lógicamente si está psicótico la risperidona me va a ayudar. ¿Ya? Pero para la depresión, acá no está actualizada, la quetiapina y la olanzapina sí están ahora aprobadas. Y también se aprobó la quetiapina. Inclusive fue todo un problema de laboratorios, entre AstraZeneca, que era europeo, y Lilly, que era estadounidense. Pero esto me olvidaba arreglar. Las dos, tanto quetiapina como olanzapina, están puestas para episodio agudo depresivo y para mantenimiento y prevención. Inclusive la quetiapina a dosis bajas se está prescribiendo para ansiedad. La próxima. Entonces, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos? Vamos a empezar por la olanzapina. Sedación, aumento de peso, secada de boca. En todos, de la epinephrine para abajo, es sedación. El aumento de peso es más marcado en clozapina, ¿ya? Y más marcado en
Fíjense ustedes, en olanzapina, aumento de peso, hiperglicemia, hiperlipidemia y diabetes tipo 2. En quetiapina, aumento de peso, hiperglicemia y también diabetes tipo 2. Ya, la risperidona da lo mismo, pero con cosas más graves. Y bueno, la clozapina no voy a hablar poco, porque la clozapina se usa más para esquizofrenia, es muy buena cuando yo puedo usarla y es el mejor antipsicótico para esquizofrenia resistente, pero no para bipolaridad. La próxima. Entonces, ¿qué produce más aumento de peso? La olanzapina, hasta 10 kilos en un año. Nosotros tuvimos la oportunidad en el hospital de hacer un trabajo a 1 año y medio, ya doble 100. O era ciprasidona o era olanzapina. Y los de olanzapina aumentaron cerca de 12 a 14 kilos en el año. Le siguen la quetiapina y las demás no. La próxima. Ya. Antipsicótico sin litio. Ya. Neutro, la motrigina, carbamazepina y oxicarbazepina. ¿Qué quiere decir neutro? ¿Ya? Que no va a tener mucha interacción con el litio. O sea, litio con la motrigina o litio con carbamazepina se puede usar. ¿Ya? Y la pérdida de peso con topiramato, bueno, que es otra cosa. ¿Ya? Siempre que hay una masa muscular, índice de masa corpórea, mayor de 30, es retroceder con antipsicóticos atípicos. La próxima. Y este es interesante. ¿Ya? Televisión basal al año hay que hacerla 3 a 4 veces. Y pacientes de alto riesgo, 6 meses. Desgraciadamente a veces se nos pasa, pero es un problema muy grave el tener en cuenta que pacientes bipolares siempre hay que descartarles diabetes. La próxima. Y lo que dije antes, el ácido de prueba con aumento de transaminasas, el topiramato fallo hepático agudo en algunos casos, la carbamazepina con meningitis y curiosamente la oscarbazepina no parece estar asociada, y la olanzapina hepatitis aguda. Entonces, como ven, la olanzapina y el ácido valproico tienen mayor posibilidad de daños hepáticos. La próxima. ¿Ya? El litio va a insuficiencia cardíaca y la carbamazepina con topiramato aumenta el riesgo de bloqueo cardíaco, sobre todo si son usados como un antidepresivo. ¿Ya? En realidad casi todos. La mayoría de antipsicóticos tienen prolongación QT, por eso hay que tener en cuenta cómo tomarlo. La próxima. Y prolongación QT, ya, que no permite presencia renal, la tiroidina no existe, ya, va bajando. Curiosamente, el antipsicótico que no produce un entero lo QP, o sea, no hay muchos síntomas, es el famoso haloperidol que se usa en todas las emergencias para cualquier tipo de agitación. ¿Ya? ¿Ya? Entonces todavía sigue siendo ese un buen antipsicótico. La próxima. Y efectos adversos de rash. En la motrigina hay un rash benigno o un rash severo. Y la oscarbazepina. Las dos que tienen rash son estas. La próxima. El rash benigno ya aparece entre la cuarta y sexta semana, ¿ya? Y el rash severo ya es un cuadro con fiebre y hay que suspenderlo. ¿Ya? No se puede dar por eso dosis iniciales elevadas, ¿ya? Ni tampoco el uso con ácido valproico con mucha frecuencia. La próxima, vamos a terminar. Y el omeprazol, un poquito de citocomia 450, es inductor de la clozapina o olanzapina y reduce hasta un 40% la concentración plasmática de este neuroléctrico. Por lo tanto, no va a servirme para nada. La ranitidina no interfiere en los metabolitos y puede ser. Si le voy a dar algo a un bipolar que está tomando, va a ser eso. La próxima. Bueno, el zumo de toronja, que no, si lo usan en tragos, ya, disminuye el efecto del primer paso y la biodisponibilidad de varios fármacos. La próxima. Ya vamos a terminar. Probablemente que te aplique. Sigue. Y el alcohol actúa como inhibidor enzimático en forma aguda y en forma crónica como inductor. Entonces, cuando se toma alcohol con ansiolíticos, antidepresivos
antihistamínicos, hipnóticos, neuréticos, ya potencian los efectos causados a nivel de depresores. A pesar de que muchos consumidores de alcohol lo que usan son ansiolíticos en gran escala. La próxima. Muy bien, después del aburrimiento, espero que algo les haya quedado. ¿Ya? Me pidieron 15 preguntas, no van a estar tan difíciles. Muchas gracias por su amabilidad.